Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos a los martes de lectores y lecturas. Hoy vamos a tener pues el gusto de conocer y compartir con el maestro César Luna Herrera el cuento de un autor que creo que a la mayoría de nosotros nos agrada mucho, que es Juan Villoro. Algunos hemos tenido oportunidad de estar en congresos, en presentaciones con él, y es muy carismático, es agradable, es simpático, tiene el don de la palabra, tiene muy buena dinámica y mucha presencia. Y bueno, desde que sabíamos que había escogido este autor, pues nos da gusto. En particular yo no conozco el cuento que él viene a presentar hoy, ni el libro. Así que, pues, como ustedes saben, el maestro César lleva los jueves el taller de lectura en este mismo espacio, dedicado sobre todo a narrativa, y cada semestre nos hace favor de compartir una lectura. Bienvenido, maestro. Ok, pues muchas gracias, una muy bonita presentación. Quisiera agradecer a todos y cada uno de los que están aquí, pero sé que el tiempo pues no me va a dejar. Bien, entremos en materia. Entonces, yo ya en el taller de lectura que les dijo el maestro Daniel, yo ya desarrollé el tema Juan Villoro. Sí les podría contar una anécdota. El libro, nos trajo de regalo Mari, que está aquí presente, y ella, bueno, no nada más trajo ese libro, trajo muchos para el grupo, todo el mundo se abalanzó como loco, yo quiero yo este, y el único libro que se quedó sobre la mesa fue el de Juan Villoro. Entonces, bueno, pues yo me lo llevo, yo lo leo. Después comencé a platicar, oye, que está excelente, que está muy bueno, que la maravilla, que este cuento. Lo capturé el cuento para que mis talleristas lo leyeran. Claro, ellos lo leyeron a fondo, ¿no? Y se hizo una disertación total. Y ya en ese momento, pues todo el mundo quiere tener el libro. Pero pues el libro ya lo cedí a la USB para que así, si alguno de ustedes lo quiere leer, pues con mucho gusto. Les voy a poner nada más unas cuantas diapositivas, 2, para que vean cómo es Juan Villoro. A mí me gusta la dinámica de que el que quiera compartir algo, hacer retroalimentación ahorita, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, Juan Villoro, bueno, me quedó muy arriba. Este es Juan Villoro. Yo hubiese pensado que era un hombre mayor, pero resulta que no. Ok, él es, imagínense, nació en el 56, es escritor, periodista, tiene varios premios. Y además, bueno, a ver, ¿quién me quiere leer, por favor? ¿Qué levanta la mano? Hijo del filósofo Luis Villoro, estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. También fue parte del taller de cuento impartido por el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Aficionado al rock, es autor con José Lo Rangel de 2 canciones cantadas por Café Tacuba. Realizó los guiones del programa radiofónico El lado oscuro de la luna en Radio Educación entre 1977 y 1981. Ese año fue nombrado agregado cultural en la Embajada de México en la República Democrática Alemana y vivió en Berlín Oriental hasta 1984. Ok, entonces si se dan cuenta es alguien que tiene que ver con la gente joven. Yo desde que vi que él escribió guiones de canciones para Café Tacuba, pues ya, me ganó. Yo había leído de él que él escribe más sobre fútbol, entonces a lo mejor eso fue lo que hizo que mis talleristas no se animaran a llevarse este libro. Ahorita acabo de ver en una tienda de allá del centro comercial Las Américas, que él está publicando una novela nueva que se llama Balón Partido o Balón Dividido. Trae muchas anécdotas sobre el fútbol. Entonces, si después de escuchar estos se animan y les gusta la manera como él cuenta las historias, pues yo los animaría a comprarlo. Bueno, entonces, seguimos.
Otra fotografía más de él. Aquí imagínense en la época en que se es hippie y estamos todos. Y yo me supongo que esta debe ser una fotografía un poco más actual. Bien. Bueno, esto es todo con respecto a don Juan Villoro. Ahora vamos a entrar de lleno a nuestro cuento, que es para lo que veníamos. Ok, el cuento se llama Detengan el laberinto. Es un cuento de Juan Villoro. El cuento inicia con un señor que se llama Juan Ruiz, que llega a Yucatán a ver por qué los yucatecos comían tanta azúcar. O sea, en su mente este señor Juan Ruiz llega a Yucatán porque piensa que allá comen mucha azúcar. Este señor provenía de una compañía sonorense que estaba dispuesta a hacer grandes negocios con el apetito peninsular. Es decir, que los yucatecos de toda la vida tienen fama de que comen muy bien. Ok, en Progreso, él llega a la ciudad de Progreso y conoce a una muchacha que acababa de despachar un pretendiente porque fumaba unos cigarros rusos muy apestosos. Entonces ella lo corta. Ella es esta. Se llamaba Estela Milán. Estela Milán. Sus padres eran los dueños de una nevería llamada Nevería Milán. A mí me empezó a atrapar el cuento porque pues como aquí también está la Nevería Yucatán muy famosa, ¿no? A lo mejor es de lo mismo, ¿no? Esta es una fotografía que pues yo me la saqué de mi cerebro lleno de cafeína, donde supongo que así se debe haber visto así se debe haber visto la nevería, ¿no? Bien. Estela, sus aspiraciones eran triunfar en el bel canto. Es más, ella solía interrumpir las fiestas para hacer una interpretación. Y si no había quien la acompañara, pues las hacía a capela. Y parecía que eso era lo que más le gustaba. Ella cantaba y se desahogaba totalmente. Entonces, ella precisamente es el personaje central de mi cuento. Es el personaje que todos hubiésemos querido conocer en nuestra vida. En la época en que somos niños o adolescentes, tener una tía, una abuelita que esté un poquito loca, pero que esté en nuestra onda. O tal vez ahorita, a la edad en que ya hemos llegado algunos de nosotros, ¿no? O sea, aquí hay mucha gente joven, que es el personaje que quisiéramos ser tal vez nosotros, ¿no? Un personaje que se entienda perfectamente con la gente joven. Bien, entonces, seguimos. Juan Ruiz la pasó muy mal al inicio de su aventura al hacer la América. Él era, con esta expresión de hacer la América, pues se supone que él era español, venía ya de la península, y llega y la pasa tan mal que al principio él dormía sobre el mostrador de la tienda donde trabajaba. Imagínense, con esto y algunas indagaciones que he comenzado a hacer por ahí, de que los españoles que ya estaban bien asentados aquí en América, que llegaban los nuevos españoles, ay, qué bueno era este señor que lo ayudó, y resulta que no, lo tomaba como un trabajador y lo negreaba que daba gusto, ¿no? Entonces, este pobre de Juan Ruiz llegó a pensar que el mostrador sobre el que dormía era muy cómodo. Ok, seguimos. Entonces, Juan y Estela se conocieron en el salón de baile de Progreso, un lugar no muy bonito, pero que a Juan le debe haber parecido un palacio. Y Estela, que se abanicaba mucho por culpa del calor, yo creo que le debe haber parecido una princesa húngara. Ella, según Juan Villoro, que vamos a descubrir ahorita que era su abuela,
era tan especial que no hubiera dudado en aceptar el título de princesa. O sea, si tenían algún título real por ahí, ella hubiera dicho sí, como no, y soy austrohúngaro. Juan, desafortunadamente, era chaparro, pero tenía una pinta muy distinguida y sobre todo tenía acento español al hablar, ¿no? Que en la década de los 40 eso era muy importante, hablar con el CC. Bueno, el conocimiento de Estela sobre la nieve era nada más que tenía sabor a guanábana. Ella vivía en un lugar del trópico tan caluroso como es la península de Yucatán, y aquí iba a saber sobre cuestiones nevadas. Ella se la comía nada más. Villoro nos dice que él los conoció como sus abuelos cuando vivían en un dúplex en Mixcoac. Juan Ruiz tenía un carácter muy especial, además que era muy necio. Yo no sé si ese es un distintivo español, pero yo sé por ahí que son muy necios, al grado de que si el arquitecto decía que las paredes deben tener medio metro de espesor, él ordenaba que las hicieran de 2 metros. Y es más, era tan especial que llegó un momento en que de la temporada en la que él tenía que dormir sobre el mostrador, llegó a tomar un gusto, a agarrar un gusto a tomar café en botellas vacías de refresco y comer bolillos que ya estaban durísimos de tan viejos, a pesar de que con el tiempo llegó a hacer mucho dinero. Bueno, este es un pequeño video para que veamos cómo era, tal vez con lo que Juan Ruiz y Estela Milán se encontraron. Ay, se me apagó la... Ok, probablemente esto yo lo deduzco debe haber sido con lo que Juan Ruiz se enfrentó al llegar allá a la península. Un lugar muy bello. Bueno, durante el desarrollo del cuento, que lo hace en una forma lineal, o sea, él empieza en un momento, en una época y se va derecho, no se regresa en ningún instante, él dice que su abuelo Juan era idéntico a un poeta español que se llamaba Fernando Pessoa. Entonces, este es Fernando Pessoa. Ok, bueno, este señor Fernando Antonio Nogueira Pessoa nació en Lisboa y era brillante y importante en la literatura mundial y en particular de la lengua portuguesa. Seguimos. El autor dice: yo los conocí muchos años después como mis abuelos. Su matrimonio tuvo el tipo de éxito que solían tener los matrimonios de entonces. No se divorciaron, pero no se hablaron en los últimos 20 años, ¿no? O sea que eso era muy clásico de los matrimonios antiguos, que estaban unidos hasta la muerte. Y ese ya está conectado. Ese es el no trae las otras bocinas, sí. Se prende quitándole. Hay que hacer el intento ahí. Pues ya ni modo. Bueno, entonces era la clásica descripción de los matrimonios duraderos de aquella época, ¿no? No se hablaban, no se soportaban, pero eso sí, juntos hasta la muerte. Villoro dice: vivíamos en un dúplex que mi abuelo había construido en Mixcoac. Este sí es el pueblo de Mixcoac. Encontré unas fotografías. Entonces,
Para el abuelo, que tenía un humor de los 1000 demonios, como lo describe después él, estar de buen humor significaba elogiar durante 2 minutos a Rojo, el caballo de su infancia, o apiadarse de su único amigo, el señor Marañón, que tenía un trapo en la cara porque le habían quitado la nariz. Su amigo, el señor Marañón, traía el trapo porque le habían amputado la nariz por culpa de un cáncer. También, les repito, a él le encantaba tomar café negro en botellas de Coca-Cola vacías, además de morder estos bolillos duros que le traían recuerdos de cuando él pues era muy pobre. La abuela, quien además de tener la peculiar forma de hablar de los yucatecos, tenía frases especiales. Ok, la forma peculiar de hablar de los yucatecos. No sé si conozcan personas de allá de la península. Llegan a vivir, salen de 18 años de allá, llegan a vivir 60 años en otro lugar y el acento no lo pierden jamás. Entonces, el autor dice que cuando niños, él y sus hermanos pasaban mucho tiempo en el dúplex de sus abuelos porque ellos sí tenían televisión. Los demás no tenían mucha televisión. Entonces, las frases que Estela decía eran algo así como... ¿Quién quiere leerme las frases, por favor? A ver, aquí le paso el micrófono para que me lea las frases. A ver, Fa, ya que estás aquí. Chiquite pollo, decía mi abuela y se pellizcaba el cuello repetidas veces. Cuando el séptimo de caballería liberaba a los buenos. Esta era su forma de decir, lero, lero, candelero. Ya aprendimos una expresión yucateca, ¿no? Además me gustó mucho cómo la dijiste, Faz. Ok, entonces era una manera de decir lero, lero, candelero. Después, la abuela tenía además una excelente memoria. Ya, ok. No, está acá. Entonces la abuela tenía una excelente memoria, la cual, además de eso, esta excelente memoria se veía aumentada gracias a la tremenda imaginación que poseía. Entonces, ella siempre recordaba la visita de don Francisco I. Madero a Yucatán, porque el héroe la había tomado en brazos en el parque y había dicho, qué bonita niña, y le plantó un beso en la mejilla. Entonces, para doña Estela, la revolución había sido obra de forajidos, pero guardó un buen recuerdo de este pobre hombre que la besó cuando era una niña y además porque le había dicho que estaba bonita, ¿no? Ella tenía las fijaciones de la época tales como... A ver, ¿quién me quiere leer ese párrafo? A ver, te lee. La ignominia máxima para una mujer consistía en no ser blanca. Pronunciaba con tal énfasis que se oía balanca. Y la siguiente disponía de una vastísima escala de oprobios: ser blanca y revolcarse con un turco. ¿No les recuerda? Bueno, tal vez a los jóvenes no, pero los que tuvimos parientes muy cercanos a esta época, pues estamos seguros que nos acordamos que ser blanco era lo máximo. Nadie aceptaba, ya no digamos ser indio, ¿no? Ser negro, ¿no? Aunque tuviera la piel de muy buen color. ¿Qué pasó? Pues no agarraba las personas. Entonces, además, revolcarse con el turco, eso era para referirse a mujeres que no se portaban bien. La abuela decía, esa que se revuelca con los turcos, y comenzaba a hablar mal de la pobre mujer, ¿no? Bueno, aunque también, bueno, y además es que era blanca. También ella, cuando le convenía, porque era muy abusada, ella contaba esta historia. A ver, ¿quién me la quiere leer? A ver, ahora sí, Juan Diego, léeme esta historia. Aunque cuando convenía contaba
que una tía abuela mía había sido raptada y devuelta en su juventud, pero no por un turco, aclaraba mi abuela, ya que la sangre árabe solo le parecía recomendable para la cruza de los caballos a los que mi abuelo apostaba los domingos. Se portaba mal, aquella tía se había escapado con el novio, pero el novio no era un turco, y era blanca, así que todo tenía razón de ser. Bien, yo me supongo que cuando mayor la abuela debe haber tomado este aspecto, así el de una señora de ojos pícaros. Ok, entonces, a pesar de que los apellidos de ciudades suelen señalar un origen judío sefardita, los Milán no podían ser la excepción. O sea, ellos tenían que ser de ascendencia judía. Pero fíjense bien, la abuela había dado con un documento perfectamente imaginario que la vinculaba con Fernando VII, no con cualquiera, O sea, ella había encontrado el documento, que lo tenían ahí guardado, y luego lo busco, ¿no? Como me he encontrado personas, ¿no? Ok, entonces ella vivía para ser blanca, para ser decente y hasta para ser santa. O sea, si alguien me dice lo contrario, pues ni modo, hago que hablar con ella. Entonces, porque, a ver, esto está muy simpático, ¿quién lo quiere leer? A ver, ¿quién ya me falta por aquí? A ver, Marilena. Cuando mi abuelo y yo regresábamos del hipódromo, nos informaba que alguien había ido a preguntar si ahí vivía la santa. Se conoce que están enterados, añadía, con gesto de la más transparente vanidad. Imagínense que lleguen ustedes, no lo vas a creer, pero vino un vecino a preguntar si aquí vive la santa, ¿no? Entonces, si ella se lo tomaba así, con las voces que corresponden. ¿Ok? El abuelo lo único que hacía era farfullar, esta mujer no era capaz de decirle, no inventes cosas. El autor dice que a su abuela le gustaba sopear el café con pan de dulce, y entonces Juan Villoro también lo hacía. Algo que a la mamá de Juan Villoro, hija de doña Estela, le alteraba, ¿no? Pero yo no sé, a mí también me altera un poco ver que alguien esté mojando el pan y comiéndoselo, no se me hace, pues no sé, no puedo decir si elegante o lo que sea, pero no me gusta esa cuestión. Y entonces, el autor comenta que cada vez que su mamá los regañaba por la acción de sopear, la abuela lanzaba una explicación tremenda y decía, si así hacen los americanos, y a continuación inventaba una película de gente refinadísima que sopeaba el pan con reparto avasallador: Ingrid Bergman, Jon Stewart, Grace Kelly y Humphrey Bogart. O sea, nadie así podía. Imagínense ellos en una película muy elegante, hablando inglés y chopeando y escurriéndosele el café por un lado, ¿no? Entonces, y el problema estaba en que si su hija se enojaba y le argumentaba y le decía, y ella llegaba a perder en los argumentos de defensa, admirablemente, dice el actor, las lágrimas le comenzaban a brotar. O sea, era una total actriz. Ella contaba historias en las que todos sabían cuál era el momento justo en que rodaba la primera lágrima, sin importar las veces que ya doña Estela hubiera contado el relato. Además, como buena actriz, los desmayos durante los cuales todos se hincaban a rezar, mientras el abuelo iba por el alcohol para reanimarla. A ella le hubiera encantado ser cantante de ópera y todas las tardes cantaba algo dramático.
Entonces, yo no sé si alguno de los aquí presentes llegó a tener una abuela así de buena actriz, pero yo creo que si le rascamos un poco a la memoria, vamos a encontrar que sí tuvimos una abuela de esas que todos sabemos que en el momento en que va a decir tal palabra va a empezar a llorar, sin importar las veces que ya nos contó la historia, o las veces en que se va a caer desmayada sin decirnos más. Entonces, ella era hábil para contar los descalabros ajenos. Ella tenía una fuerte noción del qué dirán. Y la abuela, pero el problema estaba en que esta noción del qué dirán solo abarcaba a los yucatecos. Si le llegaba una boleta de luz excesivamente alta, ella decía: machis, se me figura que me quiere perjudicar un yucateco de la compañía de luz. O sea, podría ser de cualquier nacionalidad. En su mente, el pequeño mundo de Progreso se había trasladado a la ciudad para observarla. Sus actos seguían tan comentados como cuando ella iba a la nevería o al teatro Melchor Ocampo, de ahí de la ciudad de Progreso. Entonces, a juzgar por su recelo, Yucatán debía ser una sociedad de conspiradores. Si alguien le ofrecía presentarle a un paisano, siempre exclamaba que no. Entonces, a ella le gustaba tanto el teatro que el autor dice que llegó a hacerle un traje para representar al mío Cid. La espada, hasta la espada le hizo. A la abuela le encantaba que el niño llevara la representación hasta la calle, donde se agarraba a golpes y a espadazos con los otros niños. Fíjense que no lo van a creer, pero cuando estuve haciendo este trabajo, estuve reflexionando para mí mismo. Y yo tuve como compañero de labores, como compañero docente en la Facultad de Ingeniería, varios yucatecos. Algunos muy trampositos, y otro compañero de trabajo que llegó a tener cargos muy importantes en la universidad, como vicerrector y esas cosas, siempre decía: desconfía de los yucatecos que no vendan panuchos y horchata. Entonces, o sea, un yucateco que se dedica a otra cosa no puede ser, ¿no? Bien, entonces traje un del Puerto Progreso. Vamos a ver un poquito nada más. Esto nada más para ver un poco que Puerto Progreso no se quedó allá en aquel atraso que nos habla Juan Villoro, sino que logró avanzar mucho. Entonces, ¿qué era lo que doña Estela decía cada vez que le presentaban a un yucateco? A ver, ¿quién? Oh, Dios mío, ¿quién me lo quiere leer? A ver, ahora. Arredo vaya, que más o menos significa fuchi, vete al diablo. Imagínense, siempre preocupada por lo que dijeran los otros yucatecos.
también. Entonces, ella aseguraba, como muchos hacemos a veces, que España es el país donde la gente no se cambia la ropa muy seguido, ¿no? Nada más que decía que no se cambia la camisa, ¿no? Ya que ella era una fanática de la limpieza. Era todo un personaje. Ella, a su propia familia, la veía como una molestia que había que soportar. Su única amiga era la señora Villa, que era una italiana, y entonces se pronunciaba Villa, que era el país de la ópera, por eso es que era su amiga, ¿no? Porque siendo europea, pues seguro que ella pensaba que no se bañaba mucho, ¿no? Entonces, a los españoles no lo soportaba, tal vez porque su marido era español, don Juan Ruiz, ¿se acuerdan? Era español. Ella decía que vivía rodeada de extranjeros. Pues la hermana del narrador, así como él, pues a la hermana del narrador y a él mismo los consideraba los mexicanos. A su papá y al abuelo los consideraba españoles. Y a la madre del narrador, aunque había nacido en Yucatán, había comenzado a fumar y eso era intolerable. Yo me supongo que eran todavía las épocas aquellas en que Yucatán se quería independizar de México y se sentían extranjeros en todos lados, ¿no? Bueno, pero nada más. Una de las cosas que a mí se me hizo muy simpática es que contaban los días en que el papá de Juan Villoro llevaba puesta la misma camisa para poder asegurar que era español, que era un cochino igual a todos los europeos. Aunque, pues Juan Villoro hace la reflexión de que, imagínense, alguien que creció en un internado jesuita, donde había que romper el hielo en el aguamanil para lavarse la cara, pues no podía tener la misma relación con el agua que una dama del trópico. Pero la abuela aprovechaba para cualquier oportunidad para que la vida en la casa se volviera interesante, sobre todo sospechosa. Debe haber sido todo un personaje fenomenal hablar con esta abuela. Y se imaginan tener ese personaje en nuestra vida o luego convertirnos en uno de estos personajes, debe ser algo inigualable, ¿no? Entonces, el amor de la abuela por ese niño era tan grande que siempre lo disculpaba de todo. Bueno, yo creo que eso es lo normal, ¿no? Yo no creo que exista una abuela que no disculpe. Y entonces la culpa siempre la repartía, especialmente entre todos los amiguitos que iban a jugar a la casa, diciendo siempre: estos chiquillos solo vienen a hacer laberinto, se quejaba. Y de aquí es donde viene el título de este cuento, porque laberinto pues ese es algo complicado, un camino, pero no es desorden. Bueno, entonces los chiquillos vienen a hacer laberinto. Hacer laberinto para ella era hacer escándalo. Eso nos dice el autor que dio lugar a una deformación que el abuelo usaba para interrumpir el rodeo de algún aria de Verdi, diciendo: detengan el laberinto, y blandía el bastón sobre las cabezas, y era el momento en que la abuela aprovechaba para desmayarse. Una vez desmayaba, todo el mundo se hincaba a rezar y el abuelo tenía que salir corriendo a buscar el alcohol, como si él hubiera tenido la culpa del desmayo de la abuela. Entonces, la abuela era fenomenal. Cada vez que los niños llegaban al dúplex donde ella vivía, además de que les permitía ver la televisión todo el tiempo que ellos quisieran, los dejaba ver los cálculos renales de ella, que los tenía guardados en un frasquito. Imagínense, y los chamacos jugaban con los cálculos renales totalmente, pero llegaba un momento que eso terminaba y ella volvía a guardar su frasquito con sus cálculos renales. Entonces, para mí esas eran unas puntadas fenomenales. Imagínense, bueno, yo creo que ni a Cricri se le hubieran ocurrido tantas cosas, ¿no? Bueno, entre las palabras que la abuela más usaba están
cuidado con el shish. Decía para que no se tiraran las migajas. El sonido de la X, según el autor, equivale al SH del inglés. Y luego volvía a guardar sus cálculos, por ejemplo, en un armario repleto de cajitas vacías. Fíjense que yo tengo una anécdota personal con respecto a esta palabra del shish. Resulta que una vez estábamos en una fiesta, mis hermanos y las cuñadas de mi hermana. Una de las cuñadas en ese momento estaba fenomenalmente bella, se llama Martita, es alta, frondosa. Y Martita esa noche llevaba un escote muy generoso a la vista, ¿no? Entonces yo, por más que quería evitar, se los juro, ¿sí? Cada vez que volteaba yo para acá, daba una checadita, ¿no? A ver cómo, si las cosas seguían en su lugar. Entonces, bueno, resultó que se acabó el licor y yo quería un poquito más. Y entonces me dice Marta, ¿no quieres de mi shishito? Y yo dije, ay, Dios mío, yo no pensé fuerte novio en esto. Después supe que era lo que significaba la palabra, pero por lo pronto yo solo me di una balconeada que no vean, ¿no? Bueno, ok. Sí. De los poquitos, de los restos que quedan. Entonces ella ya nos iba a tomar el que tenía en su vaso y me dijo, ¿no quieres de mi? Pero yo no entendí, no escuché. Y bueno, yo por supuesto que sí, no es cierto, ¿no? Pero lo acepté muy decentemente y muy cortésmente para que no se fuera a dar por ofendida, ¿no? Algún día van a conocer a Marta, ahora ella es médico y tiene un montón de especialidades. Bueno, entonces, preparar guisos yucatecos, según el autor, es una verdadera tiranía. El horno debe ser de tierra, debe haber 3 piedras ahí emblemáticas del fogón maya, porque la comida de la estufa de gas, la abuela siempre decía que tomaba un sabor a lámpara de explorador. Ella siempre decía eso. Bueno, entonces, la abuela, cada vez que guisaba, se ponía muy orgullosa y decía, mis platillos se gastan tan ligero, claro que esto lo decía con un tono de falso reproche, que no queda ni el chiste. Ahora, ¿con qué hago los naches? A ver, ¿habrá algún yucateco aquí que me pueda decir que es un nache antes que yo lo diga? Bueno, los naches son los recalentados. Los naches es hacer recalentados. Entonces, si no quedaba nada, ella, pues con falta de modestia decía, ¿cómo ahora con qué? Si no hay shishitos, ¿con qué voy a hacer naches, no? Imagínense si esta noche me hubieran dicho que eres de mis naches, hubiera yo oído otra cosa. Ok, ella, por supuesto que no tenía la menor intención de preparar los recalentados, los naches, pero aprovechaba toda oportunidad para mostrar que la cocina era una labor de sacrificio extenuante. Entonces, un capítulo más de su vida de santa que ninguno de ellos valoraba. Bueno, yo eso lo podría decir porque las mujeres que yo más he querido en la vida, a ninguna le gusta la cocina, así que yo he escuchado muchas veces eso de yo guiso y nadie me lo agradece, ¿no? Bueno, aquí está mi cuñada y puede ser que mi mamá así era, ¿no? Así, yo guiso y nadie, y ahora pues mi esposa guisa y nadie se lo agradece, ¿no? Nos lo comemos, ¿no? ¿Qué más muestra de agradecimiento, no? Bueno, entonces ella, el autor nos dice que cerca de su casa había un jardín particular que tenía árboles de plátano. Bueno, entonces, cada vez que se dirigían a misa, la abuela y el niño, y la abuela veía las hojas de plátano brillosas ahí, decía, ¿quién me lo quiere leer? A ver, ¿quién levanta la mano ahora? A ver, leas, por favor. Se me figura que vamos a comer sotolvichayes.
comentaba por lo bajo: esta era la señal para que yo subiera a la barda, que a diferencia de otras muchas de la época no estaba con la de vidrios rotos, y arrancaba cuantas hojas estuviera a mi alcance. Entonces, imagínense qué abuela tan fenomenal, ¿no? Ya viste las hojas, pues trépate y róbate unas cuantas, ¿no? Que normalmente se supone que una abuela educadora, no, ¿cómo te vas a subir? Se van a dar cuenta, va a salir el perro, te van a ver. Tú trépate, ¿no? Claro que también esto representa la seguridad que había en aquellas épocas, ¿no? Porque ahora, bueno, las bardas no nada más tienen vidrios, están hasta electrificadas, ¿no? Para que no pase nadie, ¿no? Bien, entonces el niño se trepaba, agarraba las hojas y ya estando en la iglesia, él la veía rezar con tanta devoción que él suponía que tal vez ella se estaba arrepintiendo de haber inducido al pobre niño al robo. Entonces, Juan Villoro dice que ya desde aquella época él ya sabía que los pecados se dividen en mortales y veniales. Y entonces, gracias a este acto, la cocina yucateca siempre tuvo un sabor de pecado venial para él. El hurto de la hoja de plátano era compensado con varios Ave Marías que él mismo se ponía y los rezaba durante la misa, ¿no? Sí. Ya me lo pusiste muy difícil, Georgina, porque no sé. Yo me supongo que debe ser una especie de... No hay un yucateco aquí que me ayude, por favor. Como un tamalito, ¿no? Algún guiso que sea como un tamal, que necesite esta hoja. O tal vez como una barbacoa, ¿no? Creo que la barbacoa también necesita de este... Yo me inclino más por un guiso tipo barbacoa, porque los yucatecos no son dados a comer masa en el estilo de tamal como la comemos en esta parte de la República, sino que ellos comen más carnes, ¿no? De este estilo. Bien, entonces ya habíamos rezado los Ave Marías y una vez que regresaban con las hojas bajo el suéter, la abuela se ponía a cantar. ¿Qué pasó? Ay, ahorita, qué linda. Mi niña quiere que busque en internet ahorita que es Muchas gracias, Betty, ahorita lo vemos. Entonces, una vez que ya regresaban, la abuela se ponía a cantar arias de óperas tales como Una furtiva lágrima, Recóndita armonía. Vamos a escuchar un poquito de Recóndita armonía. ¿Quién canta? A ver, ¿saben? ¿Quién? Esta señora se animaba a cantar, y si se animaba a cantar estas óperas es que no lo debe haber hecho mal, lo debe haber hecho bastante regular, ¿no? Bueno, seguimos. Un día llegó el señor Marayón. ¿Se acuerda que a él, el hombre que tenía cáncer en la nariz, que se le habían extirpado, con la cuestión de que a pesar de que todo el mundo estaba seguro que se moriría antes que el abuelo, el señor Marayón llegó a la casa a recibir la noticia de que el abuelo acababa de morir. Él dijo:
me caches. Y entonces un ruido bajo el trapo que tenía en la cara se escuchó. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pensé en cómo se suena a alguien sin nariz y cerró los ojos antes de averiguarlo. Cuando volvió a abrir los ojos, Juan Villoro vio que ya el señor Marañón iba caminando calle abajo, ahí en la ciudad de Mixcoac. Esta es la última imagen que Juan Villoro tiene de esta bella casa dúplex ahí en Mixcoac. La muerte del abuelo, desafortunadamente luego vino el divorcio de los padres, se tuvieron que mudar a un departamento en el que desafortunadamente no había lugar para la abuela, lo cual pues era muy triste, ¿no? La abuela ahora los visitaba todos los fines de semana. A pesar de la edad y de lo que pasaba y de las tragedias, su lengua no perdía filo, así dice Juan Villoro, y criticaba todo, sobre todo el cuarto de Carmen, la hermana de Juan Villoro, ¿no? Y decía, aquí solo faltan remos. Eso era uno, del desorden que tenía la hermana Carmen, nada más le faltaban unos remos metidos para nadar en ese desorden. Y ninguneaba a los presidentes, a los pretendientes, decía, yo que iba a salir, me costó trabajo entender esto, yo que iba a salir con este coconete, que ya no hay hombres. O sea, imagínense, era porque pues ya a Juan Villoro de joven le tocó la época en que todo el mundo se disfrazaba de John Travolta, ¿no? Y eso pues no. Me di a la tarea de buscar qué es un cotonete y lo encontré. Son unas galletitas de coco muy sabrosas que hacen allá en México. A la abuela solo le gustaban las películas de amor, pero detestaba las escenas eróticas. Bueno, eso se me hace muy lógico, ¿no? Y le pasó a Juan Villoro lo que nos sucedió a todos. A mediados de los 60 era casi imposible ir al cine, porque cualquier película estaba, no hombre, triple y cuádruple X. En el momento que aparecía el primer pezón, ella gritaba, tápenle los ojos a los niños. Nada más que ella pronunciaba, niños, tápenle los ojos. Y si una pareja se besaba en la oscuridad ahí dentro del cine, que era lo normal y lo que siempre sucedía, ella rápidamente les gritaba, yo no pago por ver esta función. Entonces era algo, bueno, el personaje inolvidable, ¿no? Aunque mantuvo una larga campaña contra los hippies, porque era la época, ¿no? Sus luchas siempre eran de largo aliento. Juan Villoro dice que cuando se dejó la barba y el pelo largo, lo primero que hizo su abuela al verlo exclamó, pareces un San José. Imagínense qué insulto, qué humillante para alguien que buscaba unos ásperos parecidos ahí, de intelectual, ¿no? Bueno, a las novias que llegó a tener el autor, que es nuestro narrador, las criticaba y lo menos que decía de ellas es que eran unas pisvirindas. Que eso significaba que eran muchachas que andaban con cualquiera. Después, el autor nos dice que la última vez que la vio actuar con energía, ella estaba en la banqueta aferrada al colchón de la cama de Juan Villoro, gritando desesperadamente, pero si abandona a su madre, no se puede ir. Le gritaba a los de la mudanza, incapaces de comprender que Juan Villoro se fuera de la casa sin haberse casado. Que esto era algo muy propio de aquella época, nadie podía irse de su casa si no se casaba. En contraste con esta época en que todo el mundo está desesperado porque ya el hijo tiene 35, 40 años y ya que se vaya, ¿no? Así. Pero en aquella época hasta para los varones era difícil salir. Después, por ese tiempo, pobrecita, empezó a tener problemas de que se le secaba la boca, lo cual dio lugar a toda clase de aberraciones anatómicas. Y decía muy simpática,
se conoce que estoy escupiendo las escamas del cerebro. Fíjense qué imaginación. Hablaba cada vez menos, con frases de una vaguedad total que no dejaban de irritar a mi madre, diciendo: pásame el, como se llama, que está sobre el negociante aquel. Eso es excesivo, a mí me ha pasado muchas veces. Tráeme el que está sobre, pero apúrate, ¿no? O sea, bueno, nada más dime qué tengo que ir a buscar, ¿no? Y voy corriendo, ¿no? Entonces, pasó los últimos años de su vida en cama, en la casa de la mamá de don Juan Villoro. No volvió a hacer reproches. Entró en un delirio feliz, donde ella tenía 14 años entrados a 15, y donde el Juan Villoro a veces era el nene y a veces era su hijo Ponchito. Le gustaba acariciarse con una esponja y decir: mi esponjadura, una barbaridad. Ellos esperaban el desenlace de que la abuela, doña Estela, falleciera en cualquier momento, pero esperó 6 años. 6 años estuvo en cama, hasta la Navidad de 1985, el único momento en que no había nadie en la casa, y entonces tomó una de esas raras decisiones que tomaba siempre en ausencia de todos, para hacerles ver que tenía una existencia paralela. Pasó, como a ella le gustaba decir, a mejor vida, al mundo donde los vecinos la creían santa y donde todos los muchachos le pedían que bailara con ellos un vals, a lo cual ella contestaba en manera altiva: tengo el carnet lleno. O sea, qué bonito vivir esta locura, ¿no? Ya en los últimos momentos de la vida. Sus últimas palabras pudieron haber sido, dice Villoro: vámonos Malecón y Colonia, que era la frase del conductor del tranvía de mulas de Progreso, que ella repetía al ir a cualquier lado. El autor hace una reflexión y nos dice: no pude pensar en mi abuela sin sentir que mi infancia entera estaba escrita en sus ojos. Para ella, querer a alguien significaba convertirlo en personaje de la vida, que vivía como una trama vastísima y no siempre verdadera. La vida no acierta a terminar, me decía, como quien desea salir de una obra que es inacabable. Villoro nos dice: a veces la veo en sueños, me habla en su lenguaje particular y opina cosas que aún para la lógica subvertiva de los sueños son extrañas. O sea que aún en la imaginación de Juan Villoro su abuela sigue siendo todo un personaje. Ella recuperó su infinita capacidad de intriga en los sueños, su humor no siempre voluntario, sus desplantes operísticos, las historias de los turcos, los esclavos, los hombres buenos derrotados como Eres de Conrad y sátrapas envueltos en el lujo de la decencia. Porque como ella decía, la vida no acierta a terminar. Muchas gracias. Espero que les ayude. Bueno, pues esta ha sido la presentación de este cuento. Hoy nosotros tenemos con los chicos de promotores de lectura una actividad en 10 minutos, pero tenemos 5 minutos más para comentarios de parte de ustedes y pues es el momento. Si quieren decir algo, si quieren comentarlo, adelante. ¿Alguien quiere decir algo, chicos? Ahora, ¿no?
Creo que lo que hemos hecho es, en cierta medida, leer juntos el cuento, hacer contigo la lectura, ¿no? Una selección casi del total del cuento, de momentos claves, y pues hemos leído en voz alta, nos ha llevado en esta lectura con Villoro, ¿no? Si quieren comentar algo, ¿no? Sí. Pues te felicito, Quillo, porque el cuento contado por ti resultó más simpático que el cuento de Villoro. Pero no es realmente un cuento, sino las remembranzas de Villoro. Muchas felicidades. Lo tomamos como algo biográfico, ¿verdad? Sí. Tiene mucha referencia. Pero pues como todos los escritores tratan de hacer la biografía, y creo que García Márquez es el que dice: lo que no puedo suplir con el recuerdo, pues lo bordo con la imaginación. A mí sí me emociona el cuento, porque yo sí tuve una tía así, y yo quisiera ser para mi hija un personaje así, loco, extraño, inesperado, así. Y a veces pienso que como que lo estoy consiguiendo. Imagínense, pobre de mi niña, ¿no? Me pongo serio y luego la traigo a escuchar este tipo de historias, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? A ver, Chaya. Cuando iba pasando los diálogos que pasaban en el libro, recuerdo que alguien lo leyó con un tono como yucateco. Ajá. Hay una videobloguera, bueno, es una comediante yucateca, que explica algunas palabras del decir normal yucateco. Y cuando dijo shish, me acuerdo que explicó, generalmente son groseras, ¿no? Porque es como una bloguera para chavos. Entonces explica cosas como cómo se dice nalgas, cómo se dice chingada madre, cosas así como dicen los yucatecos. Y me recordó, ¿no? Me recordó a Tila María Sesto, y me imaginé a ella así toda graciosa, toda así abiertota como es. Y ya. Y gracias por traernos un poquito de Yucatán aquí. Bueno, Margarita. Estoy comentando aquí con las amigas y los amigos que me recordó a mi abuela también, una mujer muy especial, de la cual guardo buenos recuerdos, y también el lenguaje tan especial que hablaban las personas de antes, que inclusive yo he llegado a pensar que o llegaron de otros lugares o que se los inventaban, ¿no? Y repetían esas palabras y las acumulaban de tal forma que pues los chicos lo entendíamos. Y bueno, pues es bastante emotivo para el autor y para los que escuchan, algo así, ¿no? De algo verídico, bordado con la fantasía, como dices, que dijo Márquez. Y bueno, muy bonito. Yo también te digo felicidades, Quillo. La tía que les digo era la hermana mayor de mi mamá. Ella se llamó Dora Herrera de Pelayo. Mi tía fue directora de la Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrézame, en la sección de educadoras. Y en todo el estado hay muchos jardines de niños que llevan su nombre. Y ella era así inesperada. Llegaba a la casa y entonces de golpe yo estaba tocando el piano y tocaba un tango, y ella salía por ahí envuelta en una sábana. Era fenomenal. O por ejemplo, ella me decía algo, ¿no entiendes? ¿Estoy hablando en inglés? Bueno, tía, qué bueno que me dijiste que era inglés. Disculpa, Juan Diego. Para agradecerte, Quillo, maestro de nuestro grupo de tallerista, agradecerte la invitación y felicitarte por este cuento que en una lectura recreativa nos hace recordar a personajes que hemos conocido en la vida, personajes algunos muy identificados, muy ligados a nuestra persona, y que en el momento además nos da una forma de escribir para recordarnos. Gracias y felicidades por la actuación.
pues creo que por el tiempo vamos a cerrar aquí esta presentación. Es que hoy, a ver, hay una actividad que nos han pedido con la que concluyamos, especialmente hoy este día, porque hay un programa de... No lo sé explicar porque yo no la conozco bien, lo van a explicar mejor después de mí, pero entiendo que es como un programa de salud. Y va a haber una charla que estaba destinada principalmente para los estudiantes, pero a la que acabo de preguntar, pueden quedarse a escuchar los que gusten. Creo que es una charla que tiene que ver con cuestiones de salud y después va a haber una encuesta que van a aplicar. Entonces, en este momento yo quiero agradecer y concluir esta presentación, que además, con la confianza que existe con el maestro César, es que la gente de USB se acercó con él para pedirle hoy que concluyéramos un poquito más corto para que diera tiempo de hacer esa otra actividad. Pues muchas gracias por esta presentación, maestro César. Ahí está su cartel de recuerdo, y hay que decir que el libro, ¿verdad? Que el libro que María trajo acá. Sí, bueno, María me dijo que tiene una anécdota con respecto al libro. ¿Por qué no nos la antes de ya irnos corriendo? ¿Es rápida? El libro va a seguir girando aquí, va a estar en USB, lo vamos a circular con los promotores de lectura, y después se va a registrar, vente Betty, se va a registrar ya como ejemplar para la biblioteca. Así que gracias a quienes están acercando esta lectura a nosotros. Muchas gracias y un aplauso para el maestro.